Hola amigos, ¿cómo están? Ahora vamos a ver cómo construir aplicaciones con Titanium, pero desde la perspectiva de trabajar con full JavaScript, ¿no? Cómo podemos trabajar con JavaScript nuestras aplicaciones con Titanium, aprendiendo algunas técnicas cross-plataforma y desarrollando después un laboratorio para desarrollar una aplicación que se llama T-Bounty Hunter, donde vamos a ver poco a poco cada una de las características que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando construimos aplicaciones JavaScript grandes, para muchos desarrolladores, Titanium Mobile puede ser la primera aplicación JavaScript grande que van a desarrollar. Es verdad, ¿no? Me pasa a mí. He estado trabajando también mucho tiempo en desarrollo web, desarrollo de aplicaciones de escritorio. Después apareció Android, excelente, trabajando con Java. Y después por ahí algunas pruebas con Sencha, con jQuery Mobile. Y de verdad, más jQuery Mobile me parecía mucho más simple, ¿no? Porque la sintaxis misma del mismo Sencha es un poco propietaria. Pero ya Titanium lo ha hecho de una manera muy simple, ¿no? Casi procedural, ¿no? Como para trabajar con Ajax, con interfaces de usuario, ¿no? Y, y lo bueno es que no tenemos que aprender cosas nuevas, complicadísimas. Seguimos buenas prácticas como protegiendo el scope global de la aplicación, trabajando de forma modular, ¿no? Hay un mix entre el patrón orientado a objetos y el patrón module, y bueno, manteniendo las cosas siempre simples, ¿no? El famoso concepto dry, ¿no? O sea, en el cual no tengamos que estar copiando y pegando código por todos lados y que las cosas específicas se hagan, ¿no? Y no tan generales que tengan que abarcar muchas cosas. Entonces, ¿para qué? Para que el mantenimiento después sea fácil. Entonces, bajo ese espíritu de desarrollar como se trabajaba en el desarrollo de páginas web, ¿no? Características de aplicaciones enriquecidas como controles sofisticados de interfaces de usuario, modelos de datos del lado del cliente, local storage y foco en acceso a datos remotos, orientado a componentes, a eventos, ¿no? Entonces, estas características son las que Titanium también nos ofrece, ¿no? Tenemos pues un entorno de JavaScript, V8 Rhino o JavaScript Core Intérpretes, ¿no? Para las plataformas Android y iOS, por ejemplo. Y entonces el código se ejecuta en un contexto de ejecución similar a un simple JavaScript thread en el navegador. Y el app.js es tu archivo Bootstrap, ¿no? Donde tú vas definiendo la estructura de la aplicación. Y eso es porque más de las veces un contexto es lo más recomendable, ¿no? Entonces, para estructurar tu código JavaScript, los objetivos, que sea fácil de escribir, mantenible, para que sea fácil para las actualizaciones, que tenga el soporte para el equipo de desarrollo, buena performance. Por ejemplo, estábamos probando aquí en la oficina con los compañeros cómo se ve en iOS, cómo se ve en Android, y obviamente la performance es muy importante, ¿no? Por ahí hemos encontrado ciertos delays en Android, pero definitivamente por ahí habrá que hacer algunas mejoras, ¿no? Algunas aplicaciones internas que estamos desarrollando. Y también otro de los objetivos es evitar colisiones en los nombres, ¿no? Porque como es muy procedural, hay que evitar por ahí que se repita un nombre que después entre en conflicto con otro. Entonces, para ventanas, las opciones que tenemos son con URLs, properties, ¿no? Tenemos el TI include para poder incluir algunos otros módulos y el common JS require para poder llamar a una ventana diferente, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a ver que también es importante seguir esta regla general. No añadas properties o métodos a objetos Titanium. ¿A qué nos referimos? A todo que sea ti.app, ti.api o ti.ui. A esos no hay que añadir ni métodos ni propiedades. No uses getter y setters en métodos que tú has creado. No sobreescribas métodos ya preconstruidos y properties. Eh, Aunque es usualmente bueno añadir algún property o dos, ¿no? Es lo más recomendable. Entonces, evitar extender los proxies Titanium, ¿no? Ese API que ya nos da Titanium, que ya tienen los métodos que nosotros debemos seguir. Ahora, ¿qué son los namespaces? Si bien JavaScript comparte un simple namespace global, se te recomienda que hagas namespaces de tus variables para prevenir colisiones, proveer
contenedores discretos para variables o otros identificadores y para seguir el modelo de Titanium. Por ejemplo, Titanium sigue así, ¿no? Todo lo que tiene que ver con UI, Titanium.ui. Todo lo que tiene que ver con la aplicación, Titanium.bi. Lo que tiene que ver con API, el API, por ejemplo, Titanium.api. Entonces, algo así nos recomienda. Por ejemplo, si tú tienes una variable, var myapp igual algo así, sirve como una simple variable global, ¿no? Entonces ese myapp.sonProperties, onFunction o .db, ¿no? Crea un subnamespace para específico, ¿no? Entonces ya evita que haya colisiones. Consideraciones también con respecto a los módulos. Los módulos tienen su propio global namespace, entonces no acceses al contexto namespace del que está llamando y retorna las propiedades y métodos que tú has especificado, ¿no? Y en otros casos son privados. Entonces, esto vamos a verlo en el código. Ahorita, si lo ven, es un poco teórico, sí, pero lo van a ver en el código. Por ejemplo, en el archivo app.js, que es el Bootstrap, ahí vamos a definir los namespaces. Por ejemplo, ¿no? By myapp, son property UI, ¿no? Y entonces puedes crear ahí y abrir el primer UI component, ¿no? Por ejemplo, ahí myapp.ui, main window, está requiriendo un archivo main window que está en la carpeta UI.js, ¿no? Y lo quieres inicializar, después lo quieres añadir, y si le quieres pasar data de módulos, ¿no? Por ejemplo, a UI son component, y también lo inicializas y ahí le pasas la data con el son properties, ¿no? Le estás pasando a él esa información. Entonces, esa es la forma en la cual se nos recomienda trabajar. No variables globales, ¿no? Una función, por ejemplo, hay un myapp, mySonProperty, un UI, un main window que genera una ventana principal, le pasas la data y después le dices que levante la ventana, ¿no? Entonces, no variables globales. Los módulos como JS implementan la funcionalidad de aplicación, ¿no? Por ejemplo, aquí le estamos diciendo que crea una variable foo, que después export init, que realmente no hay nada para exportar, pero se regresa el contexto, el calling. Requiere que otros módulos, bueno, require, está requiriendo el UI pref, por ejemplo. Y después a la hora de crear, con TIU.crear una ventana, le pasas en el background las preferencias, el window background color, por ejemplo, que está guardado en ese archivo, ¿no? Entonces es una forma de trabajar en módulos. También puedes tener módulos como constructores, ¿no? Creas en un archivo button.js ya esa función button, lo exportas, entonces ya sirve como un constructor cuando lo llamas como un require UI button y puedas crear tus botones, ¿no? Entonces miren, son buenas prácticas que nos están recomendando para trabajar no tan de forma procedural, ¿no? Sino se va a convertir como una página COBOL, ¿no? Super líneas de código, ¿no? COBOL, para los que no conocen, era un lenguaje hace muchos años donde tú escribías por línea y llegabas a veces a tener archivos de 20.000, 30.000 líneas de código, ¿no? Entonces, los módulos son muy importantes. Ahora, el cross-plataforma, que tanto estamos leyendo en algunos slides, es diferente, es Brain One Run Anywhere, ¿no? Everywhere. Así, ese mensaje que nos daba Sun Microsystem, ¿se acuerdan? Escribir una sola vez y que se ejecute donde sea, ¿no? Eso al final, bueno, en Titanium es, escribe una vez sí, pero adáptalo en donde sea, o sea, hay que adaptarlo. Ustedes sabemos que en iOS los iPhone tienen un determinado tamaño y por suerte no hay otros modelos, ¿no? Pueden haber chifones o indufones, pero la idea es que ahí hay medidas, igual le pasa en Android, ¿no? Hay que tener ciertas consideraciones porque ahí sí tenemos más variedad, de los chiquitos hasta los Samsung Galaxy, las tabletas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que construir siguiendo buenas prácticas para las aplicaciones, ¿no? Porque no todo el código visual y UI, ¿no? La interfaz de usuario en general, el código UI va a ser 100% portable, ¿no? Entonces hay que aceptar que van a tener que haber diferencias entre plataformas. Y por esa razón, como hay ciertas cosas que son específicas de la plataforma, sabemos que en Android, por ejemplo, existen los intents, los servicios background, los botones de menú del hardware. En iOS tenemos animaciones preconstruidas, la Cocoa UI. Entonces, hay APIs específicas para la plataforma implementadas en namespaces específicos también, ¿no? Entonces,
Eso hay que tener en cuenta, eso es lo que vamos a ver, cómo es que tú le dices después a tu aplicación, si es iPhone, si es Android, tomar cierta consideración, ¿no? Ahora, en móvil web también pasa esto, ¿no? Native versus web versus híbrido, ¿no? ¿Qué podemos hacer en móvil web? ¿Qué no podemos hacer en móvil web? ¿Y qué browsers son soportados y qué limitaciones hay? Entonces, desarrollar para multiplataformas, Titanium API nos provee una variable platform que puede ser usada con sentencias if, ¿no? O con el operador ternario como en Java, ¿se acuerdan? En donde tú puedes especificar recursos como archivos de código, imágenes, texto o cualquier otro archivo. Y eso lo vas a configurar en el tapp.xml. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros queremos usar el nombre de la plataforma para tomar una decisión, lo haríamos de esta manera. Si ti.platform.osne es Android, entonces estamos en Android. O quieres usar el operador ternario, ¿no? Crear la ventana con el color background cuando es Android green o verde, o cuando no es azul, ¿no? Lo que es equivalente también a generar un if, perdón, un if donde diga, si es Android, hay que crear con él, si no, caso contrario, ¿no? A veces el operador ternario es mucho mejor. Y también los recursos específicos, llamémoslos imágenes, van en la carpeta recursos y hay una carpeta Android y iPhone, o sea, para que ahí podamos colocar nuestros iconos, ¿no? En los respectivos también subdirectorios en el caso de Android. ¿Ya? Es diferente la app icon PNG de iOS versus el de Android. Aunque en código de configuración casi se referencia de la misma forma, ¿no? Porque es un simple appicon.png. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta también que en código, si bien tú lo referencias con un simple MyButton, por ejemplo, realmente en Android podría estar en muchas carpetas y dependiendo de la densidad, ¿no? Alta densidad, baja densidad, media densidad, ¿no? Y si es landscape o sea, horizontal o vertical, ¿no? Entonces hay que tener ahí las consideraciones. ¿No? Igual el icono y el splash, ¿no? Que se muestra cuando empieza la aplicación, se coloca en la respectiva carpeta también para que pueda aparecer el splash eh, de la aplicación, ¿no? Cuando tú levantas una aplicación, por ejemplo, en Titanium, te habrás dado cuenta que sale, ¿no? Sale la pantalla de Titanium. Eso lo puedes cambiar por tu propia foto, ¿no? Entonces, para el tema de internacionalización, también vamos a darnos cuenta a la hora que veamos la demo de que va a haber una carpeta sobre recursos que vamos a tener que crear, que es la i18n. En esa carpeta vamos a tener directorios en, es, JP, japonés, IT de italiano, FR de francés, o el idioma que tú en ese momento necesitas, y vas a tener archivos strings, donde ahí tú vas a tener los key y los valores dependiendo de acuerdo al idioma. Y en tu código tú lo llamas con TI local string, con entre apóstrofes el key que estás llamando, o la forma más abreviada con la letra L simplemente y también entre paréntesis el key de la palabra que estás buscando, o ya lo llamas como el componente título ID y entre comillas la palabra que lo estás buscando, ¿no? Entonces son muchas formas de llamar. Entonces, todo esto que hemos conversado lo vamos a ver en una serie en el siguiente video donde vamos a trabajar esta aplicación llamada T-Bounty Hunter. Esta aplicación ha sido tomada de la serie Hit First, que es un buen libro, de Objective-C, ¿no? Pero ahí se han utilizado, parece que como 863 líneas de código a bajo nivel para construirla. En cambio aquí se va a escribir la misma aplicación en menos del 50%, casi la mitad del código. ¿No? Trata de una lista. Imagina que tú eres un cazarrecompensas, ahora que es todo de moda mucho la película Django, ahí está. Django, ¿no? El cazarrecompensas. Entonces tú vas a tener una lista, imagínate que Django hubiera tenido una lista de los fugitivos que él tiene que buscar, ¿no? Y cada vez que él los encuentra, pues obviamente los va a capturar y todo, y va a tener en el tab de capturados aquellos que ya han pasado o han sido atrapados, ¿no? Y cargar la foto incluso de si lo logró capturar o no. Entonces, los objetivos del laboratorio son que puedas crear, ¿no?, los fundamentos para que sea una aplicación cross-plataforma, localizable, configurar el código de JavaScript, ser familiar pues con el tema de las técnicas de codificación de JavaScript y, y obviamente tener tu Bounty Hunter demo y para eso tenemos incluso un link, ¿ya? Este link que van a ver aquí nos va a dar las pautas para desarrollar esta aplicación poco a poco.
Ya aquí vamos a ir, nos da ciertas instrucciones y esto es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Gracias.